¿Alguien recuerda? ¿En qué gobierno se firmó el Convenio del Mar que le cercenó 188 millas de mar territorial al Ecuador? ¿En qué gobierno se dejó de aportar con el 40% para las pensiones jubilares, causando un perjuicio terrible al sistema de pensiones del IES? ¿En qué gobierno se disminuyeron las utilidades de los empleados de las telefónicas privadas? ¿En qué gobierno se volvió a reimplantar los tediosos exámenes de ingreso a las universidades del país que han dejado sin estudiar a más de 1 millón de bachilleres? ¿En qué gobiernos dio la gran reforma tributaria que permitió a los morosos empresarios perdonar el pago de 4.000 millones de dólares al SRI? ¿En qué gobierno se intervinieron 5 universidades del país, destruyéndolas orgánica y académicamente? ¿En qué gobierno se encarceló por 3 años al presidente nacional de la FEUE? ¿Qué gobierno le robó a los maestros su fondo de cesantía y luego lo devolvió con 28 millones de dólares menos? ¿Quién llamó ponchos dorados a los indígenas e intentó desalojarlos de su sede? ¿Qué gobierno intentó dividir al FUT y a la UNE, creando los engendros de CUT y red de maestros que hoy están con el presidente Lasso? ¿Qué gobierno le robó el hospital universitario a la Universidad de Guayaquil? ¿En qué gobierno se echaron a la calle a 206 médicos especialistas y a más de 25.000 empleados públicos mediante decreto 813 de las supuestas compras de renuncias voluntarias? ¿Quién ordenó la expulsión del país de Manuela Pic, esposa de Yacu Pérez? ¿Qué gobierno enjuició por resistencia y terrorismo a dirigentes del pueblo saraguro? ¿En qué gobierno murieron asesinados en manifestaciones Bosco Bizuma, dirigente de la UNE, y Edison Cosíos, dirigente estudiantil? ¿Qué presidente se bajó del vehículo e invitó a pelear a un estudiante que hizo un corte de manga a la caravana presidencial? ¿Quién dijo que las mujeres indígenas solo deben entrar a las casas como empleadas domésticas? ¿En qué gobierno se cerraron 12.000 escuelas rurales a cambio de 76 escuelas del milenio? ¿En qué gobierno se lanzó al espacio el satélite Pegaso, que solo duró 4 días y fue demolido por la chatarra espacial, echando a la basura $1 millón? ¿Qué presidente cantó, a voz en cuello, y abrazado con Miguel Bosé, amante bandido en el Palacio de Carondelet? ¿En qué gobierno se canjeó deuda externa con una preventa petrolera con China de 300.000 barriles de crudo por día hasta el año 2024, causando un perjuicio multimillonario al Estado ecuatoriano? ¿En qué gobierno el vicepresidente Jorge Glass se graduó con una tesis trucha y plagiada, primo de quien era un sujeto que ocupó el cargo de presidente del Banco Central, sin tener título de economista? ¿En qué gobierno encontraron droga en la valija diplomática del canciller? ¿En qué gobierno se dispuso la salida de la base aérea de Manta que controlaba las aeronaves del narcotráfico? ¿En qué gobierno se compraron radares chinos inservibles? ¿En qué gobierno se permitió el libre ingreso de migrantes sin importar su pasado judicial, y ahora forman parte de la delincuencia organizada? ¿En qué gobierno se estableció una tabla de consumo de drogas, que ha destruido a nuestra juventud y aumentó el microtráfico? ¿En qué gobierno se asesinó al general Gabela por denunciar la compra de helicópteros RUPS inservibles? Ayúdenme, por favor, que no recuerdo bien estas cosas, y para mí son muy importantes para poder decidir mi voto en estas próximas elecciones.